Buenas tardes. Decía, mis grados de fiebre, mi afonía, mis sprays antiafonía. Y yo les damos las gracias por estar aquí esta tarde. No he podido hablar con nadie durante todo el día para tratar de tener al menos un hilo de voz para dedicárselo a ustedes y especialmente a Alberto y a Óscar, que tuvieron la amabilidad de invitarme a participar aquí. Y aunque no pueda hacer nada más en los próximos días, quería cumplir como fuera y dar esta charla. Si tienen paciencia, pues tal vez vaya recuperando un poquito la voz. Les aseguro que tengo una voz mucho más bonita que este graznido de cuervo. Gracias. Bien, voy a... Esta novela, Los fantasmas de Becker, es un thriller de aventura. Ay, mira, casi hablo bien. Esta mañana no hablaba absolutamente nada. Es un thriller de aventuras donde Becker no está, no sale, no tiene frase y sin embargo está presente todo el rato. En cambio, en esta charla, todos los personajes de mi novela no van a estar y solo va a estar Becker. Voy a hablar de Becker y el espiritismo y el esoterismo. Para empezar, ya ven que las psicofonías son reales. Me cuesta saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de mi imaginación y personajes reales. Escribía Becker en Introducción Sinfónica. En la obra de Becker y en su propio pensamiento parece que conviven los fantasmas, los sueños, la imaginación, la realidad. De algún modo, aquello que los esotéricos creen que compone al hombre, una triple naturaleza, cuerpo físico, alma, espíritu. Hay un mundo intermedio en el que habitan los espíritus, un mundo en el que Becker creía y que consideraba tan real como el ordinario, como el que nosotros consideramos real, y al que viajaba con asiduidad, ¿no? En la rima 75 escribe: yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a gente a quienes no conozco. Estaba convencido de la existencia de ese mundo que no es, al menos para él, imaginario, un mundo paralelo al que viajaba en espíritu y del que, al regresar a este, traía recuerdos. Por ejemplo, en la leyenda Los ojos verdes, yo no sé si he visto, escribe Becker, unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero los he visto. ¿Quién fue exactamente Gustavo Adolfo Becker? Fue el bohemio poeta que pintó su hermano Valeriano, o por el contrario fue el burgués censor de novelas al servicio de un gobierno conservador. Fue un lánguido amante incomprendido, fue un neocatólico o fue un esotérico. ¿Me escuchan bien? Vale. Gustavo Adolfo Becker, Gustavo Adolfo Claudio Domingo Bastida, nació en esta casa en Sevilla el 17 de febrero de 1836, en la calle Conde Baraja 28. Bueno, aquí hay una placa que indica esa circunstancia. Era hijo de José Domínguez y de Joaquina Bastida. Su padre era pintor, vivía con cierta comodidad, tanto que le daba para tener coche y caballo, pero cuando Becker tenía 5 años su padre murió. Becker tenía también un tío que también era pintor, Joaquín Domínguez, y tenía eran en total 8 hermanos, 8 varones, todos varones, pero él tuvo una gran relación con Valeriano, pintor, y al que me referiré varias veces.
Cuando Becker tiene 5 años, he dicho, muere su padre, y cuando tiene 11, muere su madre. Y se tiene que trasladar a vivir aquí a la Alameda de Hércules. Esta es una foto de la época, con 2 tías suyas, María y Amparo, y comienza a tener una gran influencia de su madrina, Manuela de Moneay, que era una mujer que tenía una biblioteca bastante bien surtida. Allí conoce Becker pues, a Zorrilla, a Víctor Hugo, a Dumas. Bueno, quiero decir que conoce los libros de ellos, no a ellos. Y también por esos años comienza a estudiar pintura en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y empieza a deslizar un poco cuál es el gusto artístico de este hombre. Son temas muy mortuorios, esqueletos en movimiento, ruinas góticas, cementerios. Es decir, todo aquello que a mí me hace sentir tan cómodo. No soy la Leguía de la Huerta, ya lo ven. En 1854, cuando tiene 18 años, tiene su primer amor, Julia Cabrero, pero no se conservan cartas de si es que ella le escribió, que presumo que sí, o si él lo hizo, que estoy seguro de que también. Lo que sí se sabe es que Julia nunca se casó, siempre quedó prendada de Gustavo Adolfo. Y con 18 años, contra la voluntad de su tío y de su madrina, se marchó a Madrid en busca de fortuna. Este es su hermano Valeriano, al que me voy a referir más veces luego. Perdón. Voy a alternar datos biográficos con aspectos del esoterismo y del ocultismo que tal vez se pueda advertir en su obra. Perdón. El esoterismo es una palabra que designa una doctrina o un conjunto de métodos que sobrepasan las capacidades de un hombre convencional, de un hombre ordinario, y que se dispensan de maestro a discípulo en sociedades herméticas o en círculos reducidos. El esoterismo no se sitúa frente a ninguna religión, sino por encima de ellas. Porque al contrario que las religiones que reciben su conocimiento de una revelación, el esoterismo, al menos así lo creen los que lo asumen como algo creíble, el esoterismo se basa en una tradición con T mayúscula que hunde en las raíces de la historia sus orígenes. Y no hay que confundir esoterismo con ocultismo. El esoterismo engloba las ciencias ocultas, que son todas aquellas que presuntamente se ocupan de las cosas que la ciencia positiva o académica no estudia o no consigue descifrar. El esoterismo tiene un gran componente doctrinal y el ocultismo, en cambio, es de índole práctico, para que nos entendamos. Pues bien, muchos autores, muchos escritores, artistas en el siglo XIX se sintieron seducidos por estas ideas. Sir Arthur Conan Doyle, padre de mi admirado Sherlock, fue un evangelista del espiritismo. Julio Verne, al que dediqué una novela, La tumba de Verne, presuntamente pudo pertenecer a una sociedad de esas características, la sociedad de la niebla o sociedad hermética. Estaba, por tanto, de moda que los artistas, los escritores, prestaran atención a este tipo de conocimientos. En La mujer de piedra, una de las obras de Becker, Becker escribe: «Me gustan las ideas peregrinas que resbalan por las inteligencias de los hombres positivos», en una clara burla al positivismo. Y en Cartas desde mi celda critica también al siglo que vivía, un siglo que califica de positivista y burgués. Pero no fue él, Becker, un vulgar burgués o un burgués vulgar. Veréis que hay dos Becker, dos hombres que conviven en uno solo, pero de los dos solo sobrevivió el mito, no el histórico.
Este es Bécquer con 18 años cuando llega a Madrid con la ingenua idea de vivir, de escribir de poesía, sobre la poesía, ¿no? Y se encuentra con que Madrid le decepciona, las casas que describe son antiguas, no le gusta el ambiente, los editores pasan de la poesía y los periódicos que las publican no pagan a los autores. Bueno, como ahora, que no nos pagan. Se estableció aquí, en la calle Hortaleza, en una pensión que regentaba doña Soledad. Bécquer tenía 30 duros, y no es una expresión, sino que era la realidad. Tenía 30 duros. 12 se los había gastado en el viaje, y como tenía que pagar 6 reales diarios por comida y cama, pues le quedaba para vivir 2 meses. De modo que tuvo que vivir de lo que pudo. Se dedicó a publicar biografías de diputados. Al cuarto la línea, vivía de una manera muy pobre, pero fue al principio, luego ya dejó de ser pobre. Olvídense del poeta lánguido, bohemio y sin un duro. Eso fue ahora, al llegar a Madrid. Físicamente, ¿cómo era Bécquer? Porque, tenéis la imagen del billete de las 100 pesetas, que responde al retrato que hizo Valeriano, su hermano, de Gustavo Adolfo. Bécquer, el poeta bohemio. Pues no es ese el verdadero rostro de Bécquer. El verdadero rostro de Bécquer es el burgués que se fotografía en los años 60 del siglo XIX con levita y chistera. Pero regresemos al esoterismo. Creen los esotéricos que existen lugares de poder, lugares donde hay una energía poderosa que favorece la apertura de un canal interior mediante la intuición o la contemplación en determinadas personas. Y en esos lugares es donde se han establecido desde tiempo inmemorial los templos, las catedrales. La idea es que la piedra tiene vida propia. Y esto es algo que Bécquer hace suyo. En la Ajorca de Oro, que es una de sus leyendas, escribe, a propósito de una bóveda colosal y magnífica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales. La idea de que las estatuas pueden cobrar vida es muy antigua. Se decía que algún tipo de vida insuflaban a las estatuas de los templos los sacerdotes egipcios. Bécquer hace suya esa idea. Las estatuas cobran vida en sus leyendas, como por ejemplo en la leyenda del beso, o en otras rimas a propósito de una estatua de mujer, dice que no estaba muerta, que estaba dormida. ¿Y por qué? Porque la piedra no representa la muerte, sino la vida transmitida por el escultor, por el cantero, por el masón. En La mujer de piedra, escribe el artista, que es casi un dios, da a su obra un soplo de vida que no logra hacer que ande y se mueva, pero que le infunde una vida incomprensible y extraña. ¿Qué dirían los compañeros de Tom Wilder, el protagonista de Los pilares de la tierra, si escucharan o si leyeran a Bécquer? Porque justamente entre los siglos XII y XIII, solamente en Francia, se precisaron millones de toneladas de piedra y manos expertas que las trabajaran para dar forma a un buen puñado de catedrales góticas. Se precisaron escultores, maestros de obra, vidrieros, gente que fuera hábil con el cincel, con los trinchantes, con las gradinas, los compases, con los tallantes.
¿De dónde coño salieron? Y sobre todo, ¿a dónde coño se fueron? Los compañeros constructores, dicen los esotéricos, son los depositarios, eran los depositarios de esa tradición con T mayúscula, que algunos remontan hasta la época de la construcción del Templo de Salomón y al maestro Irán Abid. Eran, por eso, dicen los hijos de Salomón. Como dije, ¿quiénes eran y a dónde fueron? Llega a Madrid Valeriano Becker. Estamos en 1855 y los dos hermanos se instalan aquí en una pensión en la plaza de Santo Domingo. Becker sigue malviviendo con el nombre de Adolfo Domingo, Adolfo Gustavo, publica una obra cómica y la estrenan en un teatro tal vez como este, La novia y el pantalón. También pinta cuadros y vive de lo que puede. Entre 1857 y 58, un amigo suyo, Ramón Rodríguez Correa, le consigue un puesto de trabajo como escribiente de la Dirección de Bienes Nacionales. Cobraba 3.000 reales, pero le echan porque hacía caricaturas de los jefes. Y le ven y le dan la cuenta. Esta es una imagen de uno de los episodios de esa magnífica serie de televisión que era El Ministerio del Tiempo, y uno de los capítulos lo dedicaron a Becker. En esa época, en la época en que lo expulsan del trabajo, Becker cae enfermo. Y este es el primero de los grandes misterios de su vida. ¿Qué tipo de enfermedad contrajo que le hizo delirar durante 2 meses? Le dieron por muerto. Como no tenía un real, fueron sus amigos los que pagaron a los médicos y consiguió salir milagrosamente con vida de aquel empeño. Para entonces había comenzado la que habría de ser, y no fue, porque quedó inconclusa, su magna obra, magna por lo grande, la historia de los templos de España. Y esa obra nos hace regresar de nuevo al esoterismo. Becker demuestra en esta obra su pasión por la Edad Media, como yo. Yo soy licenciado en Historia Contemporánea. Me apasiona el siglo XIX y me apasiona la Edad Media. Bueno, me apasionan todas las historias. Hubiera dicho, pero tengo que medir lo que digo, no vaya a ser micromachismo, que me gustan todas las historias. Diré que me gusta el siglo XIX y me gusta la Edad Media, igual que a Becker. Las cosas que Becker escribe casi lo hermanan con propuestas mucho más arriesgadas que nacieron después, de René Guénon, de Fulcanelli. Han oído hablar de él, el misterioso autor de 2 libros, Las moradas filosofales y El misterio de las catedrales. Nadie sabe quién fue Fulcanelli, solo que en esos 2 libros este misterioso sujeto nos presenta las catedrales y lo que ellas contienen a la luz de la alquimia y revela desde esa tradición con T mayúscula algunos de sus secretos. Pues bien, Becker es un apasionado de la Edad Media y de las catedrales. Hace de ellas también una lectura esotérica y las ve como libros de piedra cargados de símbolos. En caso ablativo, en una de sus obras, Becker escribe, a propósito de figuras simbólicas, habla de jeroglíficos misteriosos del arte cristiano que aún no se han podido descifrar, es literal, y ensalza la Edad Media y la considera como la época en la que, aunque de una manera empírica escribe él, se trataron de resolver, y leo,
los más grandes problemas científicos y sociales. Habla de los alquimistas, de los mensajes ocultos de las catedrales, a las que considera, pues eso, un libro de piedra. En La mujer de piedra escribe, voy a ver si luego logro leer. Es muy común encontrar en las portadas de las catedrales, en los capiteles de los claustros y entre ojivas de las urnas de los sepulcros góticos, multitud de figuras extrañas y que, no obstante, se refieren a personajes reales, indescifrables, simbólicos, propios de escultores de aquella época, con los cuales escribían a la manera de los egipcios en obeliscos, sátiras, tradiciones, páginas personales, caricaturas o fórmulas cabalísticas o de alquimia o de adivinación. Escribe Becker en La mujer de piedra. Las catedrales góticas son o no, depende, un problema. No lo son si se consideran una evolución del arte románico, como hacen normalmente la mayoría de los historiadores del arte. Sí lo son si se considera un arte nuevo, que nace súbitamente de la nada. El arco ojival, el adelgazamiento de los muros, arbotantes, pináculos. Se produce un impulso ascensional que nos lleva a todos hacia arriba. ¿Qué hacéis todos? ¿Qué hacemos todos cuando entramos en una catedral gótica? Erguirnos. Los orientalistas, y Becker, luego lo comentaré, le hubiera gustado escuchar esto, sienten como la Kundalini comienza a dispensar la energía que contiene. Miramos hacia arriba. Becker se pone del lado de aquellos que creen que el gótico no es una evolución del románico, sino un arte que nace ex nihilo, de la nada, súbitamente. Incluso bromea, y en caso ablativo dice que las catedrales han surgido, entre comillas, y de un modo irónico, espontáneamente. Pero claro, una de las cosas que los esotéricos acostumbran a decir a propósito de las catedrales es que para movilizar tal cantidad de piedras, para que todas aquellas piedras fueran trabajadas y dispuestas del modo en que fueron dispuestas, se necesitaba dinero. ¿Y de dónde llegó el dinero? Dicen los esoteristas, los amantes del lado oscuro o misterioso del arte gótico. Llegaron esos fondos del Temple, de los templarios. ¿Y cómo lo explican? Lo explican haciendo referencia al puerto de La Rochelle. El puerto de La Rochelle es el puerto más importante que tenía la orden del Temple, la orden de los pobres comilitones del Templo de Jerusalén, en la fachada occidental de Francia, en la fachada atlántica. Y explican que no se entiende muy bien para qué necesitaban un puerto de esas características justo allí, cuando toda la actividad templaria y el mayor mercado era el Mediterráneo. Es más, la casa madre del Temple originariamente había estado en Oriente. Se ha propuesto que las diferentes rutas que el Temple tenía y que conducían a La Rochelle y que estaban rodeadas de una buena cantidad de encomiendas, existían porque había tráfico de peregrinos a Compostela y que tomaban el barco allí, en La Rochelle. Pero parece insuficiente ese esfuerzo para llevar a un puñado más o menos grande de peregrinos al norte de España. Por eso proponen que los templarios habían llegado a América y que en América habían encontrado minas de plata y que con esa plata, siempre según esa teoría, se habrían construido las catedrales góticas que responderían a un propósito muy concreto.
¿Se aburren? Yo pensaba que sí, y así podría dejar de hablar. Bien, pues he aquí que nuestro personaje tiene una pasión desmedida por los templarios. Esta es una iglesia templaria en el Camino de Santiago, Nuestra Señora de Eunate, Nuestra Señora de las 100 Puertas. En caso ablativo, vuelvo a citar esta obra, Bécquer hace referencia una vez más a la Edad Media y se demora hablando de los guerreros y de los monjes, y yo presumo que deben de ser los templarios, porque a los templarios dedica una gran loa en la historia de los templos de España, donde dice: se mantuvieron, refiriéndose a los freires, prestando eminentes servicios en su defensa contra los moros hasta 1312. Lo de los moros lo dice él, no yo. Época, prosigo, en que se extinguió esta poderosa hermandad a consecuencia de la sangrienta catástrofe que en Francia puso fin en un patíbulo a la vida de sus jefes y hermanos. En el Monte de las Ánimas, una de sus leyendas, los protagonistas son los templarios. Igualmente lo son en El rayo de luna, inspirado en, al fondo, al otro lado del río Duero, está aquel monasterio que es San Polo, hoy sombra de lo que fue, está reconstruido, pero en su momento allí ambientó Bécquer esa leyenda porque había sido propiedad del Temple. Fijaos, pasión por la Edad Media parece vincularse con esa tradición hermética que yo he comentado que existe, pasión por los canteros, por los templarios. Y pregunté antes, de un modo soez, ¿a dónde coño se fueron los canteros? Pues fíjate, al mismo lugar a donde debieron irse los templarios, porque unos y otros desaparecen de la escena histórica casi y sin casi a la vez. Eso nos llevaría a otro tipo de especulaciones a propósito de dónde fueron los templarios, a propósito de si la tradición con mayúscula se siguió regando en otro lugar, tal vez en Escocia, tal vez en la masonería. Pero la masonería no iba a estar alejada tampoco de Bécquer, ya veréis. En el siglo XIX, mediados del siglo XIX, donde teníamos a nuestro personaje medio muerto en aquella pensión, gobernaban los liberales entre el 58 y el 63. Había alternancia entre liberales y conservadores. En esos años, los liberales, arracimados alrededor de Leopoldo O'Donnell, del general Leopoldo O'Donnell, gobernaban en España. Frente a ellos se alzaban las huestes conservadoras de otro general, Ramón María Narváez. Pero en 1860, de los conservadores, se extiende un ala todavía más extrema, más conservadora, más a la derecha, capitaneada por este paisano, Luis González Bravo. Inicialmente fundan un órgano de expresión. Todos los partidos tenían el suyo. Cuando hablo de órganos de expresión me refiero a periódicos. Estos fundan el suyo propio, el Contemporáneo. Y a partir de aquí, lo siento especialmente por las señoritas, si tenían la imagen del Bécquer lánguido, bohemio y pobre, aquel que llevaban en sus carpetas cuando iban al instituto, se la voy a romper en 1000 pedazos. Pero eso no lesiona en modo alguno que este hombre, al que yo admiro, fuera un magnífico escritor, porque sería tan tonto como juzgar la obra de una persona por sus vaivenes políticos, o tan tonto como juzgar a Mozart por lo idiota que era Amadeus, que era también él. Bravo contrata
a Becker para formar parte de la redacción de El Contemporáneo. Y a partir de ese instante convierte a Becker, o Becker se convierte, mejor dicho, en un estómago agradecido. Hará lo que Bravo necesite y escribirá al dictado de Bravo. Es entonces cuando escribe la mayor parte de sus leyendas. Algunas aquí, en el monasterio de Veruela, en Soria, a donde Becker se recluye de vez en vez porque los monjes alquilaban celdas y a él le venía muy bien para su salud, deteriorada, recordad, porque luego esto sigue, deteriorada hace años ya, y los aires del Moncayo, al pie del cual está este monasterio, le sentaban francamente bien. Bien, en el monasterio de Veruela escribe algunas de sus leyendas y también cartas desde mi celda. Porque Becker fue, más que un poeta, que también obviamente, fue sobre todo un periodista. Dije que se convertía en un estómago agradecido y lo fue hasta el extremo de que en el 64 los conservadores llegan al poder y nombran ministro de Gobernación al valedor de Becker, a González Bravo. Y Bravo nombra a Becker censor de novelas sin tener el título, necesitaba un título superior y Becker no lo tenía, y aún así le nombra censor de novelas. Y ahora voy a hacerle un guiño a mi amigo Caravaca, que me encantó esta mañana su ponencia, porque también en la vida de Becker se diría que hay hombres de negro, porque resulta que cuando Becker deja de ser censor de novelas, algún hombre de negro se da maña para que desaparezcan todos los expedientes que Becker había seguido como censor. Y de esa manera se fortalece, sigue musculándose la imagen del Becker bohemio. Becker burgués vive en la calle de Atocha, 24.000 reales al año, 2 criadas. Autores mucho más acreditados que yo, historiadores, especialistas en la vida y obra de Becker, como Rubén Benítez, en Becker tradicionalista, o Manuel García Viñó, han explorado la posibilidad de que Becker fuera masón, o por lo menos coquetearon con esa idea a propósito de que su gran valedor, González Bravo, sí que lo fue. Sabemos que González Bravo crea en España la filial de la Internacional Masónica y crea un grupo que se llamaba la Joven España. No sabemos con certeza si cuando Bravo conoce a Becker sigue siendo masón, pero podría ser. Podría ser porque en Cartas desde mi celda, este es otro fotograma de la serie de televisión, escribe Becker: por aquella gran puerta del templo llena de símbolos incomprensibles y de esculturas extrañas en cuyos sillares han dejado impresos los artífices de la Edad Media los signos de su masónica hermandad. Podría ser, no lo sé. Y ustedes dirán, vosotros diréis, si me permitís el tuteo, ¿qué tiene que ver todo esto con este thriller de aventuras y de asesinatos donde Becker no aparece? Os diré algo a propósito de esto en un instante, pero lo descubriréis cuando compréis y leáis por este orden la novela. El más alto, soy yo, y Duende es mi perro, no, es mi amigo, es uno de los seres a los que yo más quiero en este mundo y me acompaña a muchos lugares. Aquí estamos en la calle San Ildefonso número 8 de Toledo. El árbol que veis al fondo es un laurel que plantó Becker. Cuando estalla la Revolución de 1868, a la que voy a volver a continuación, la Revolución de 1868 sirve para que los liberales, de un modo, en este caso, no tras de las urnas, sino de un modo revolucionario, accedan al poder. González Bravo es defenestrado y tiene que huir del país.
Bécquer se, entre comillas, exilia junto a su hermano Valeriano en Toledo, en esta casa. Y desde allí trata de hacer méritos ahora ante los liberales, él que fue conservador y había ido incluso lacrimosamente acompañando el cadáver de Narváez cuando lo enterraron, trata de ganarse el favor de los liberales. Y para ello, él realiza unos dibujos satíricos. Lo siento, los voy a poner, algunos de ellos, titulados Los Borbones en pelota. Hay que comer y hay que conseguir el favor de los liberales. Y finalmente lo conseguirá trabajo y le nombrarán director de la Ilustración en Madrid. Aquí, frente a Notre Dame, quemaron al último gran maestre del Temple, Jacques de Molay, a él y a otros dignatarios de la orden, después de que el 13 de octubre de 1312, al alba, en camisón de dormir, fuera detenido, y con todos ellos hicieron una gavilla como si fueran idiotas, y ellos, que eran un reino dentro del reino, una iglesia dentro de la iglesia, no hubieran entendido nada de lo que pasaba a su alrededor. Sea como fuere, la trama que se siguió contra ellos por parte del Felipe IV de Francia y Clemente V, el Papa, fue un éxito, al parecer clamoroso, aunque nunca se encontró el famoso, si es que lo hubo, tesoro templario. En cualquiera de los casos queman a los templarios, queman al último gran maestre y los queman, los condenan por razones varias, entre ellas por haber escupido sobre la cruz en sus ceremonias de iniciación, dicen, haber tenido tratos con judíos y musulmanes, afirman, haber blasfemado, aseguran, y sobre todo y especialmente porque tenían mucho dinero. Pero los queman. ¿En qué Dios creían los templarios exactamente? Se les ha acusado de una especie de sincretismo religioso, de abrazar una propuesta cristiana diferente a la oficial, en la que tal vez se aunaban ideas gnósticas, platónicas. ¿En qué Dios creía nuestro neocatólico Gustavo Adolfo Bécquer? En esta rima, hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. ¿Y ayer? ¿Y mañana? ¿En qué Dios creía exactamente Bécquer? Cree en el más allá de los católicos, pero duda. ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? Todo es sin espíritu, podredumbre y cieno. Hay en Bécquer un mestizaje religioso que no diré que se asemeja al de los templarios, porque sería una solemne estupidez, pero se da un aire. En su caso, abraza el orientalismo. En el caudillo de las manos rojas se advierte, en la creación se descubre claramente. Hablaba yo de tal vez un platonismo en esa idea sincrética que tenían los templarios, y es evidente que en Bécquer se advierte ese platonismo. En La Corza Blanca escribe: la noche es el día de los espíritus. En el caudillo de las manos rojas, cuando la materia duerme, el espíritu vuela. O en la rima 69, despertar es morir. Es un mundo en el que suceden cosas misteriosas, como en el Miserere, esa leyenda donde los espectros de unos monjes medievales reaparecen a propósito de una inconclusa partitura de un Miserere en la noche del Jueves Santo.
se pueden encontrar en ese mundo a seres vivos y muertos. Digo vivos porque a veces Becker, como luego comentaré, regresa a este mundo y los reconoce. ¿Creía Becker en el viaje astral? Pues lo parece, porque en la rima 75 escribe: «Será verdad que cuando se refiere al espíritu, toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos, de la cárcel que habita, huye el espíritu en vuelo presuroso», o en el caudillo de las manos rojas. Hay momentos en que el alma se desborda como un vaso de mirra en el que ya no basta a contener el perfume. El espíritu se desata de la materia y huye. Son frases literales. En 3 fechas, una de las leyendas toledanas, esta es una placa en Toledo que recuerda esa leyenda de las 3 fechas. En esa leyenda escribe: «Yo conocía a aquella mujer, no la había visto nunca, pero la conocía de haberla contemplado en sueños». Y añade, esta es la iglesia de la Encarnación donde se desarrolla parte de esa leyenda, añade: «Era uno de esos seres que adivina el alma o los recuerda acaso de un mundo mejor del que al descender a este, algunos pierden toda memoria». Y yo creo que ese Becker que se respira en Toledo vive en un mundo platónico y que en ese mundo platónico habita el ideal de mujer que realmente le inspiró las rimas. No fue, en mi opinión, una mujer u otra. Ahora voy a presentaros algunas. Creo que él escribía para un ideal de belleza muy platónico. Pero bueno, la leyenda o la historia dice que un día paseaba Gustavo junto con Julio Nombela, uno de sus amigos, un día de otoño de 1858, por la calle Santa Justa, más tarde Ceres, cerca de aquí, de la Flor Alta, que desemboca en la Gran Vía de Madrid, cuando vieron a dos jóvenes, 2 chicas jóvenes, de 18, Josefina, de 21, Julia Espín, hermanas, hijas de un músico de cierto nombre, Joaquín Espín y Guillén. Y Becker quedó prendado. Se supone que de Julia, pero también parece que le gustó Josefina. Aquí están las bellas, Julia y Josefina. ¿Me dejáis que me dé un poco de spray? Gracias. Hubiera dado lo mismo que no me dejaseis. Es la única manera de llegar al final de esto. Bien. Julia se enamora de... Perdón, que más quisiera Gustavo que Julia se hubiera enamorado de él. Nunca le aceptó. Le considero siempre un hombre, y cito literal, sucio. Gustavo Adolfo se enamoró de Julia y a ella dicen los estudiosos que probablemente dedicó bastantes de sus rimas. No estamos seguros, ni ellos, ni nadie, pero sí que es cierto que la primera de las rimas, la primera de las famosas rimas, se escribe en 1860, coincidiendo con el momento en que Becker consigue que el padre de las 2 chicas le acepte en las reuniones de intelectuales que con periodicidad celebraba en su casa. Reuniones en las que se hablaba de muchas cosas y también, y esto da juego para una novela, de espiritismo. Tu pupila es azul y cuando ríes es esa primera de las rimas. Pero se sabe que en un álbum, en aquella época las chicas tenían un álbum donde tenían sus fotos, sus cositas, una especie de diario. En el álbum de Josefina, Becker escribe 2 de las rimas. Por una mirada a un mundo, quedaría yo por un beso. Y despierta, tiemblo al mirarte.
Ahora bien, ¿por qué digo yo que Becker debía escribir a una mujer idealizada, platónica, y no a estas dos, ni a otras? Esta sería Julia. ¿Por qué creo esto? Porque en el mayor fragor de ese supuesto amor, Becker visita la consulta médica. Lo siento, señoras, me vais a odiar. Consulta del doctor Francisco Esteban, especialista en enfermedades venéreas. Recordad los 2 meses entre la vida y la muerte, las visitas al monasterio de Veruela. Y es entonces, durante una de aquellas consultas a casa del doctor especialista en enfermedades venéreas, donde conoce a la hija de este, Casta, que tiene gracia, lo de Casta, como veréis luego, con la que Becker va a contraer matrimonio. Se casan, se dice que se casan. Julio Nombela, amigo de Becker, dijo que no se casó, que lo casaron. Se casan el 19 de mayo de 1861 en la parroquia de San Sebastián de Madrid. El padre de Casta tenía casa en Soria y es entonces cuando Becker visita con más frecuencia, además del monasterio que ya conocía, esta provincia. Incluso compra una casa en el pueblo de esta gente, en Noviercas. Esta es la casa de Becker, esta es una foto, yo la hice hace unos meses, remodelada. Yo he visto las fotos de la casa del siglo XIX, es igual, solo que ahora está pues, la piedra nueva, etc. Pero no ha variado arquitectónicamente gran cosa, al menos por fuera, por dentro imagino, quiero creer que sí. En el pueblo de Noviercas hay un museo dedicado a Becker que cuando yo lo he visitado está tristemente cerrado. Y aquí nacen los 2 primeros hijos de Becker. En 1862 nace Gregorio Gustavo Adolfo y después, 4 años más tarde, Jorge. Y también nace Emilín. Emilín es el tercer hijo de Casta. Muy bien. Y en la plaza de este pueblo se produjo... Becker se pegó con el padre de Emilín, que se llamaba Manuel Rodríguez y que le apodaban el Rubio. Cuando Becker muere, Casta contrae matrimonio con otra persona, con un funcionario. Perdón, me he confundido. Hilarión Borovia es el Rubio y Manuel Rodríguez el segundo esposo de Casta. Este segundo esposo de Casta morirá porque el Rubio le pega un tiro por la espalda con una escopeta, para que lo sepáis todo. Becker, cuando está exiliado en Toledo, en esta casa, también tiene amores con una mujer llamada Alejandra, de la que no sabemos nada y por eso para una novela da mucho juego el no saber nada de un personaje, mucho más a veces que saber mucho. Y llegamos al enigma de las rimas, piedra angular a propósito de la cual yo construyo una ficción que tiene un alto porcentaje de hechos históricos, especialmente toda la parte que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, en la visita de los nazis a España y en el modo en que... Leedlo. Y luego hay una gran parte de fantasía. Una de las bases angulares de esa novela es que las rimas que habéis leído no son las originales. Becker entregó el manuscrito a González Bravo, a aquel político al que tanto debía, con el propósito de que González Bravo hiciera un prólogo a las rimas. Pero entonces, como vemos aquí en este este gráfico de esta ilustración del Museo de la Historia de Madrid, se produce la gloriosa, la Revolución del 68, y asaltan la casa de González Bravo los revolucionarios y la queman. Y todas las cosas que González Bravo, o casi todas, porque sí que he podido leer que se salvó un baúl
pero no sabemos qué contenía. Desde luego, si contenía las rimas, no se hace mención a ellas, las rimas desaparecen. Y como desaparecen, en una novela podemos estirar la ficción hasta donde nos dé la gana, aclarando que es una ficción. Y eso lo hago al final. Pero sí que es cierto que las rimas originales desaparecen. Bécquer, ya en Toledo, reconstruye de memoria aquellas que consigue recordar y otras en base a sueltos de prensa donde se habían publicado. ¿Podemos estar seguros de que pudo recordar todas? No. O sí. Pero como no lo sabemos, podemos generar ficción. La gracia es que Bécquer, con las que consigue recordar, confecciona el libro de los gorriones, que sería el que finalmente vería la luz. El libro de los gorriones, subtítulo, colección de proyectos, argumentos, ideas, planes diferentes que se combinan o no según sople el viento. Y firma Gustavo Adolfo Claudio de Domínguez Bécquer. El libro de los gorriones. Cuando hablábamos de la tradición hermética, dicen que hay un lenguaje secreto entre los que están en el secreto, valga la redundancia de la cuestión, y lo llamaban el lenguaje de los pájaros. Perfecta casualidad, seguramente, o no. ¿Y cómo es que vieron la luz las rimas? Porque Bécquer no las vio en vida. Bécquer muere, como ahora os contaré, en 1870, y es en el 71, un año después, el 24 de diciembre, cuando un grupo de amigos se reúnen aquí, con este señor, en casa de este señor, el pintor José Casado de la Lisal, en el número 9 de la Plaza del Progreso de Madrid. Incluso asiste un ministro, Manuel Silvela, y deciden poner a escote el dinero necesario para editar las 79 rimas y añadir 2 obras más, La mujer de piedra e Introducción sinfónica. Ponen 1000 reales cada uno. Antes me pregunté en voz alta, ¿podemos estar seguros de que Bécquer pudo recordar todas las rimas que había escrito? No. ¿O sí? Y podíamos hacer ficción con eso. Ahora me pregunto, ¿podemos estar seguros de que sus amigos, recordad aquella historia de Una mano negra, los hombres de negro de Caravaca, que eliminaron los expedientes que había seguido como instructor o como censor Bécquer, los eliminaron para mantener viva la imagen del Bécquer bohemio? ¿Podemos estar seguros, por tanto, de que sus amigos editaron todas las rimas? No. ¿O sí? Ante la duda podemos hacer ficción. En un ensayo no me lo permitiría, lógicamente. Porque resulta que pudiera ocurrir que ese Bécquer bohemio al que hemos ido podando y cada vez se nos va quedando en menos cosas, casi en los huesos, hubiera escrito algo a propósito de su verdadera relación con algunas mujeres o su verdadera relación con el esoterismo o más aún con el espiritismo. Porque incluso entre las que conocemos, entre las rimas que conocemos, se deslizan cosas. Entre el discorde estruendo de la orgía, escribe. Voy a pecar probablemente de lo que sea. Qué manjar tan sabroso para ser devorado. Escribe. Imaginados. Habla de los ojos de la chica. Bécquer romántico. Yo a Bécquer, y no yo, muchos especialistas no lo sitúan ni cronológica ni estilísticamente con el romanticismo. Yo a Bécquer lo veo especialmente en muchas de las rimas, pero sobre todo y especialmente en las leyendas como nuestro Edgar Allan Poe español. Eso cuadra más.
se me ha ido el santo al cielo. Vive Bécquer en 1870 en el barrio de Salamanca, no en cualquier parte. Y muere entonces su hermano Valeriano. La relación de Valeriano y de Gustavo había sido mucho más que estrecha. Eran uña y carne. Y esto provoca en Bécquer una depresión tremenda. Valeriano muere en septiembre. En aquella época era muy, ahora voy a insistir en ello, muy frecuente lo del espiritismo, etc. Habría sido capaz Gustavo de intentar hablar al menos una vez más con el espíritu de su hermano. No lo sé. En un ensayo no me lo permitiría. En una novela, vaya usted a saber. Es entonces cuando Casta y Gustavo, que se habían distanciado por razones evidentes, vuelven a estar juntos y viven aquí, en la calle Claudio Coello de Madrid, en el número 7 entonces, hoy número 25. Un día de diciembre de ese año, fijaos, en septiembre muere, de 1870 muere Valeriano, en diciembre va a morir Gustavo, 3 meses y pico de diferencia. Un día de diciembre visita Gustavo a su amigo Narciso Campillo, y Campillo le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice, frase literal, estoy haciendo la maleta para el viaje, dentro de poco me muero. Pocos días después se murió. Hay una placa al lado de este portal que recuerda a esa efeméride. Pero antes de morir, Bécquer hace una cosa notable. Quema correspondencia. Se ha dicho que era correspondencia amorosa y lo ha dicho la única persona que estuvo en el momento en que lo quemó, que fue su amigo Gustavo Ferrán. Pero yo de los amigos de Bécquer no me fío del todo y no sé si lo único que quemó fue correspondencia amorosa con la idea de que no se viera comprometido el honor de algunas mujeres, como es lo que oficialmente se dijo. Y esto me parece notable porque algunos escritores y otros que no lo fueron, vinculados a sociedades discretas, hicieron lo propio antes de morir. Lo hizo Julio Verne. Pero lo han hecho otros escritores a los que también apasionaban estas cosas. Charles Dickens lo hizo también en su casa de Gathill Place. ¿Por qué se ha dicho que se recomienda a los adeptos que no dejen pistas, huellas, esquirlas de su vida dentro de esas sociedades? Yo qué sé. A lo mejor resulta que realmente quemó esas cartas porque eran de corte amoroso solamente. No lo sé. Bécquer muere el 22 de diciembre, el día de la lotería de 1870. Lo acompañan su mujer, sus hijos y 2 amigos, Rodríguez Correa y Augusto Ferrán. Este es un dibujo de Bécquer, muerto. Dicen que exclamó antes de morir, todo es mortal. Y antes de que a mí me suceda lo mismo, voy a beber agua. Lo enterraron el día 23 de diciembre, al día siguiente de su muerte, en el nicho 470 del Patio del Cristo, en la Sacramental de San Lorenzo de Madrid, donde estuvo hasta que el 9 de abril de 1913 se lo llevaron en ferrocarril a Sevilla, donde lo recibió un día desapacible y gris, y en coche de caballo y rodeado de una gran multitud fue enterrado. Hoy en día se puede visitar su tumba en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, al que se accede a través de la puerta de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Ahí está la tumba de Valeriano y de Gustavo. Al pie de la tumba, con mucha frecuencia, aparecen cartas de enamorados
de estudiantes que solicitan a Becker, como si fuera un santo, que interceda por ellos para que aprueben los exámenes, y 1000 cosas más. Una carta a los pies de la tumba de Becker da para mucho. Ya veréis cuando compréis y leáis Los fantasmas de Becker. ¿De qué murió? Se ha dicho que murió de tuberculosis. Pero hoy en día muchos especialistas dicen que murió de sífilis, que había contraído por sus frecuentes visitas a los prostíbulos que había en esta calle de entonces, la calle Ceres. En el decenio, y ya estoy casi acabando, y puede que sea literal, en el decenio de 1850-60 se popularizaron, primero en Estados Unidos y más tarde en Europa, las ideas espiritistas. Unas hermanas, las hermanas Fox, afirmaron que era posible comunicarse con los espíritus mediante una suerte de código en base a golpes. No recuerdo si un golpe era sí y 2 no, o a la inversa. Poco importa. Lo que importa es que aquellas ideas y la convicción de que era posible comunicarse con los espíritus se extendió por buena parte de Europa y España no fue ajena a aquella moda. Este hombre, que se puso por apodo Allan Kardec, un francés, sistematizó esas creencias en el libro de los espíritus y esas ideas llegaron a España. Un año antes que Becker, también en Sevilla, Becker nace en el 36, esta mujer, Amalia Domingo Soler, nace en el 35, nace Amalia Domingo Soler, que fue una medium muy popular en la época y que también fue periodista y que también marchó de Sevilla a Madrid. Las posibilidades de que Becker conociera a Amalia, pues no sé cuántas son, pero si nació en Sevilla, si a Becker le gustaba desde joven todo ese ambiente mortuorio, si pintaba esqueletos en movimiento, si él mismo se definía, y esto es literal, el huésped de las nieblas, ¿por qué no pensar que la conoció, si no en Sevilla, si en Madrid? En un ensayo, insisto, no me lo permitiría, en una novela puedo. Pero no solo Amalia Domingo Soler demuestra que las ideas espiritistas en España cuajaron y mucho. Este señor, que se llamó Anastasio García López, era un eminente doctor y fue uno de los campeones del espiritismo en España. Creó un órgano de expresión, el criterio espiritista y la fraternidad, Sociedad Espiritista, la Fraternidad Universal. Las ideas espiritistas, por tanto, existían en España. Becker se diría que se burla del espiritismo cuando dice en caso ablativo: este es un siglo, y cito literal, en el que hasta las mesas parece que hablan cuando se las pregunta. A propósito de los raps, de los golpes, de los movimientos que se decía las mesas hacían en las sesiones de espiritismo. Pero sí que parece que creía en la reencarnación, bueno, en la leyenda del beso, en otras. Los muertos parecen cobrar vida, incluso las estatuas, como es el caso de la leyenda del beso, ¿no? En Pensamientos habla de una vida anterior a la que nos liga solo un vago recuerdo, y él dice que allí conoció a una mujer de la que guarda una clara memoria. En 3 fechas, esa leyenda que antes mencioné, os recuerdo, yo conocía a aquella mujer, no la había visto nunca, pero la conocía de haberla contemplado en sueños. Y el espiritismo está presente en sus leyendas. La idea de que la música puede ser un canal de comunicación entre los vivos y los muertos es evidente en leyendas como Maese Pérez el organista. Ya sabéis, el órgano toca solo. Aparentemente las teclas se mueven porque la mano del espectro sigue tocándolas. En la promesa es una canción de un juglar la que permite explicar la aparición de la mano de una mujer muerta que emerge de la tierra, que emerge de la tumba, recordando que no se le había pedido el matrimonio. En el Miserere que mencioné antes,
los espectros de los monjes convocados a propósito de la partitura de un miserere inconcluso, la música como canal de comunicación entre vivos y muertos. El beckerista Dionisio Gamayo Fierros tuvo en su mano una invitación de un círculo espiritista, y ya acabé con esto, celebrada en La Habana, a donde fueron a emigrar finalmente los hijos del poeta. En esa invitación de esa sesión de espiritismo se decía que iba a ser convocado, cito literal, el espíritu del hermano Gustavo Adolfo Bécquer. La pregunta es, ¿pudo Gustavo haber escrito entre esas rimas, que no sé si se olvidó, que no sé si sus amigos no quisieron editar, alguna específicamente espiritista? ¿Hasta dónde pudo ir en su propósito de volver a charlar, al menos un momento, con su hermano Valeriano, tal vez para escribir después aquella rima: solos se quedan los muertos? Gracias. Muchas gracias, Mariano, por darnos esta otra cara de Bécquer y por el esfuerzo que has tenido teniendo que partir la voz. Estoy para cantar. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, intento responder. Las preguntas, de todas formas, las haremos ahora en el programa, que haremos en directo. Únicamente, para hacer de agente de ventas, sí que me parece oportuno que diga, al menos en un minuto, de qué va la novela, porque he dicho antes que Bécquer no está, no tiene frase, pero está todo el rato presente. ¿Cuánto valdrían hoy en el mercado negro o en el blanco las rimas originales? ¿Alguien sería capaz de matar por ellas? El apellido Bécquer procede del norte de Europa, es un apellido germano. Los antepasados de Bécquer llegaron a Sevilla en el siglo XVIII. La escritura del apellido de Bécquer admite distintas ortografías. En la partida de nacimiento de Bécquer, por ejemplo, el apellido está escrito con V y sin la C antes de la Q. Un manuscrito firmado por alguien apellidado Bécquer sin duda llamaría la atención a un oficial de las SS si acertara a verlo. Los Bécquer vivieron en Toledo. En 1940, una delegación nazi, encabezada por el Reichsführer Heinrich Himmler, visitó España. Estuvo hospedada en el Hotel Ritz con un propósito ortodoxo: preparar el terreno para la celebración de la entrevista que Hitler y Franco iban a tener en Hendaya, pero también con el propósito de buscar pistas que les condujeran, parece ser, a poseer objetos de poder. El Grial, para lo cual fue a Montserrat, y la Mesa de Salomón, para lo cual algunos de los nazis visitaron Toledo. Bécquer, Toledo, nazis. Esta es una novela que se desarrolla en dos tiempos. Comienza en la Segunda Guerra Mundial, horas antes del inicio del desembarco de Normandía. Todos los datos, o casi, que son históricos, lo son. Los que son de ficción los aclaro al final. Todos los lugares del desembarco de Normandía los pateé. Y la otra historia se desarrolla en nuestros días y guarda relación con el mundo del misterio, donde aparece un periodista miserable que se llama Miguel Capellán, que ya apareció en mi novela La tumba de Bécquer y que escribe sobre estos temas, y también es un autor de inexplicable éxito, al que odio profundamente, y por eso le he convertido en mi héroe, porque nada me incomoda más que los personajes planos. Esas dos historias, siglo XXI, siglo XX, 1940 y 44, van a converger. Todo gira en torno a esto. Muertos y vivos, historias de amor, de muertos y de vivos, y de asesinatos, claro.
Pues eso es lo que quería deciros a propósito de Becker y de los fantasmas de Becker. Muchas gracias.